Desde luego ayer lo que vimos es que desde la aprobación de la Constitución de 1978, desde la entrada en nuestra democracia en España, hemos vivido el día más negro en esta historia reciente y lo que ayer se produjo es un secuestro a la democracia. Y la falta de dignidad de los 297 diputados que no se opusieron viene dada porque ese secuestro ni siquiera fue necesario, que los secuestradores, que fueron el Partido Socialista y Podemos, en cuanto proponentes y partidos en el gobierno, ni siquiera vinieron al Congreso con pistolas. Los 52 diputados de Vox votamos no a un estado de excepción encubierto, a un estado de alarma claramente inconstitucional, y votó no igualmente el único diputado de Foro Asturias, Isidro. Por eso son 297 diputados los que ayer entregaron y rindieron nuestra democracia al gobierno socialcomunista. Nosotros no solamente hemos votado no, sino que en lógica coherencia vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional, lo haremos la semana que viene, y vamos a pedir la suspensión cautelar de estos poderes absolutos. El Partido Popular y Vox, durante el primer estado de alarma, sostuvimos que el gobierno socialcomunista estaba acudiendo a un mecanismo extraordinario en contra de las recomendaciones de Europa, como es el estado de alarma, y que no era necesario porque la legislación ordinaria ya dota tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas de mecanismos suficientes para poder adoptar medidas sanitarias. Es más, en uno de los reales decretos leyes que aprobamos en el Congreso, para que, previa ratificación por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, las comunidades autónomas pudieran adoptar medidas extraordinarias para limitación de movilidad, lo que estamos viendo que se está adoptando por las distintas comunidades autónomas. Yo, Ana Rosa, fíjate, esto es muy sencillo. Yo que he participado en sociedades públicas y que se va a entender muy fácilmente. En un consejo de administración se cesaría inmediatamente al consejero delegado o al director general que elevase al Consejo de Administración un acuerdo extraordinario sin facilitarle los informes que justifiquen las medidas extraordinarias que se proponen. No solamente no he visto ni un solo informe de la Abogacía del Estado que avale las medidas extraordinarias que se están adoptando, sino que yo, que sé que esos informes existen y que en algún caso están siendo contrarios a las medidas que se adoptan por el Gobierno me los ha denegado y vamos a recurrir a la justicia. ¿Qué informes sanitarios, Ana Rosa, avalan que se adopten estas medidas Mariluz, extraordinarias durante un plazo de 6 meses? Mariluz, Joan, verdaderamente tú dices que estás satisfecho y que no te sientes secuestrado, porque lo que hemos visto con este estado de alarma, que no vamos aquí a entrar en los múltiples motivos de inconstitucionalidad porque no tenemos tiempo, pero entre ellos está que el Gobierno está eludiendo su responsabilidad y ha consumado un Estado federal en España. Se ha escudado detrás de los presidentes de las comunidades autónomas, delegando en ellos la asunción de todas las responsabilidades y la toma de decisiones. Pero es que la responsabilidad Mariluz decía, Macarena, es impresentable, Macarena, es impresentable que vengas aquí y digas que se ha secuestrado la democracia. ¿Sabes lo que es impresentable? Y yendo a la pregunta que haces, es impresentable que sea ese Congreso de los Diputados o el Gobierno quien imponga un toque de queda, quien imponga que llevemos mascarillas, quien imponga limitaciones de aforo, que impiden que nos reunamos con nuestros familiares o que les demos santa sepultura más allá de una limitación determinada. En Europa, todo el mundo. Lo que tengamos son fotografías donde salís en cenas lujosas, unos y otros, incumpliendo el toque de queda, incumpliendo las limitaciones de aforo, incumpliendo el uso de mascarillas, en una cena convocada por un medio de comunicación. Eso es lo que genera la distancia a la calle, al igual que unos presupuestos donde la distancia a la calle el Gobierno se sube el sueldo, se produce un incremento en más de un 84% vuestras acusaciones de secuestro de la democracia, vuestro discurso para la ciudadanía, Quiero contestar un y a la ciudadanía. Tu estado de bienestar está garantizado, Mariluz. Tu estado de bienestar está garantizado. Tú no estás llorando. Tú vas a cobrar tus 6.000 euros al mes, pase lo que pase. Con el 54,2% de gasto social. Dependencia. La voz autorizada, que no es precisamente ni la de Mariluz ni la de Monedero, y será la tuya, empresarios. Cuando hoy el diario económico Expansión publica cuál es su opinión sobre los presupuestos, el proyecto de presupuestos que se ha presentado. Indignación empresarial por unos presupuestos irreales e ideologizados. Antonio Garamendi, son unos presupuestos ideológicos y nada realistas. Presidenta de UNESPA, menos protección para familias y empresas y más exposición al riesgo. Cuando la derecha hace un presupuesto no es ideológico. Subir impuestos ahora es un disparate y una locura, que no os duele la ruina, Dios mío. ¿Tendrán que los ricos colaborar con la crisis? A la empresa ¿Tendrán con un los ricos que aumento
colaborar un poquito con la crisis? Ayer estuvo aquí con ¿Quién va a colaborar? el presidente ¿Quién van a colaborar? ¿Otra vez las clases medias y los sectores populares? ¿O serán los ricos los que tengan que aportar un poquito más en la crisis? Olona, ¿o vais a hacer como en Andalucía? Gobernar solamente para los ricos. Porque tu estado de bienestar rentas está mayores de 300.000 euros. La historia os va a el impuesto y en de España sucesiones para personas con más de 10 millones. Estamos viviendo una crisis económica Bajar como no se ha vivido desde la guerra. Empresas. El Partido Popular y Vox, durante el primer estado de alarma, sostuvimos que el gobierno socialcomunista estaba acudiendo a un mecanismo extraordinario en contra de las recomendaciones de Europa, como es el estado de alarma, y que no era necesario porque la legislación ordinaria ya dota tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas de mecanismos suficientes para poder adoptar medidas sanitarias. Es más, en uno de los reales decretos leyes que aprobamos en el Congreso, modificamos la legislación sanitaria para que, previa ratificación por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, las comunidades autónomas pudieran adoptar medidas extraordinarias para limitación de movilidad, lo que estamos viendo que se está adoptando por las distintas comunidades autónomas. Yo, Ana Rosa, fíjate, esto es muy sencillo. Yo que he participado en sociedades públicas y que se va a entender muy fácilmente. En un consejo de administración se cesaría inmediatamente al consejero delegado o al director general que elevase al consejo de administración un acuerdo extraordinario sin facilitarle los informes que justifiquen las medidas extraordinarias que se proponen. No solamente no he visto ni un solo informe de la Abogacía del Estado que avale las medidas extraordinarias que estoy haciendo, sino que yo, que sé que esos informes existen y que en algún caso están siendo contrarios a las medidas que se adoptan por el Gobierno me los ha denegado y vamos a recurrir a la justicia. ¿Qué informes sanitarios, Ana Rosa, avalan que se adopten estas medidas extraordinarias durante un plazo de 6 meses? Dependencia. A la voz autorizada, que no es precisamente ni la de Mariluz ni la de Monedero, y será de los la tuya, empresarios. Cuando hoy el diario económico Expansión publica cuál es su opinión sobre los presupuestos, el proyecto de presupuestos que se ha presentado. Indignación empresarial por unos presupuestos irreales e ideologizados. Antonio Garamendi, son unos presupuestos ideológicos y nada realistas. Presidenta de UNESPA, menos protección para familias y empresas y más exposición al riesgo. Cuando la derecha hace un presupuesto no es ideológico. Subir impuestos ahora es un disparate y una locura. Que no os duele la ruina, Dios mío. ¿Tendrán que los ricos colaborar con la crisis? A la empresa ¿Tendrán los ricos que colaborar un poquito con la crisis? Ayer estuvo aquí con ¿Quién va a colaborar? el presidente ¿Quién van a colaborar? ¿Otra vez las clases medias y los sectores populares? ¿O serán los ricos los que tengan que aportar un poquito más en la crisis? Olona, ¿o vais a hacer como en Andalucía? Gobernar solamente para los ricos. Porque tu estado de bienestar rentas mayores de 300.000 euros. La historia os va a el impuesto y en de España sucesiones para personas con más de 10 millones. Estamos viviendo una crisis económica Bajar como no los se ha impuestos vivido a los desde que la más guerra. tienen. Empresas